En este ejercicio nos dicen que la recta perpendicular desde el punto A de coordenada 1, 1, 0 a un cierto plano pi corta este en el punto B de coordenada 1, 1 medio, 1 medio. Nos piden que calculemos la ecuación de ese plano pi y que luego posteriormente hallemos la distancia desde el punto A a su simétrico respecto a ese plano pi. Bueno, pues tenemos el punto A, tenemos el punto B. Lo primero que vamos a hacer es calcular el vector AB. Sabemos que el vector AB se obtiene, pues sus componentes no son más que restar coordenada a coordenada a las coordenadas del punto B, las coordenadas del punto A. Así que 1 menos 1, 1 medio menos 1 y 1 medio menos 0. Es decir, el vector AB tiene de componente 0 menos 1 medio, 1 medio. Del vector AB nos va a interesar su dirección, así que por facilidad de cuenta vamos a coger un vector que tenga componentes proporcionales. Vamos a multiplicar todo por 2 y vamos a coger el vector 0 menos 1, 1, que tiene la misma dirección del vector AB. Bueno, que nos piden en el apartado A que calculemos la ecuación del plano pi. Sabemos que un plano queda determinado de varias formas, por ejemplo por 3 puntos, por un punto y 2 vectores directores, o también por un punto y un vector normal a ese plano. Ese es el método que vamos a utilizar para calcular la ecuación del plano pi. ¿Por qué? Porque sabemos que este vector, el 0 menos 1, 1, es un vector perpendicular al plano pi, ¿vale? Ya que el vector AB, ¿vale? La dirección que marca el vector AB nos indica la dirección perpendicular al plano. Por lo cual, la ecuación del plano pi la vamos a buscar sabiendo que tiene como vector normal el vector 0 menos 1, 1 y también sabemos, nos lo han dicho en el enunciado, que pasa por el punto B de coordenada 1, 1 medio, 1 medio. Bueno, sabemos que en la ecuación general de un plano, ya sabemos AX más BY más CZ más D igual a 0, sabemos que esos coeficientes, el A, el B y el C, indican las componentes de un vector normal al plano. Así que, como tenemos que el vector 0 menos 1, 1 es un vector normal al plano, pues sabemos que la ecuación de ese plano, la ecuación general de ese plano, pues tendrá esta forma: menos y más z más d igual a 0. Observemos, 0 por la x pues no aparece, menos 1 por la y, 1 por la z y d. ¿Qué le pasa a este plano? Que también tiene que pasar por el punto B. Pues si ese plano tiene que pasar por el punto B, ahí está, las coordenadas del punto B tienen que verificar la ecuación del plano. Así que venga, sustituimos la y por 1 medio, la z por 1 medio, nos queda menos 1 medio más 1 medio más d igual a 0, o lo que es lo mismo, d igual a 0. Así que el plano pi tiene de ecuación menos y más z igual a 0. Bueno, pues ya hemos resuelto el apartado A. Vamos al apartado B. Por la definición de punto simétrico sabemos que si A' es el punto simétrico de A respecto al plano pi, pues sabemos que la distancia entre el punto A y su simétrico, es decir, la distancia entre A y A', tiene que ser 2 veces la distancia desde el punto A al punto B, que es donde corta, ¿vale? Donde corta la recta perpendicular que pasa por el punto A, pues perpendicular al plano pi, pues donde corta el plano pi, ¿vale? Sabemos que este punto B es el punto medio entre A y A'. Así que vamos a calcular la distancia entre el punto A y el punto B. Tenemos aquí el punto A, tenemos aquí el punto B. Sabemos que su distancia no es más que el módulo del vector AB. El vector AB lo hemos calculado aquí anteriormente. Pues vamos a calcular el módulo a ese vector y ya tendremos la distancia entre A y B. Módulo de un vector, pues raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de las componentes. Pues 0 al cuadrado más menos 1 medio al cuadrado más 1 medio al cuadrado. Pues la raíz de 1/4 más 1/4, raíz de 1 medio, es decir, raíz de 2 partido 2. Pues ya lo tenemos. Si la distancia entre A y A' es 2 veces la distancia entre A y B, y la distancia entre A y B la acabamos de calcular, y vale raíz de 2 partido 2, pues la distancia entre A y A' que nos pedían no es más que raíz de 2.